Bienvenidos a este devocional. Les habla el pastor Andrés Díaz y es una bendición poder entrar a sus hogares a través de esta reflexión que he titulado La misión de su misión. Está basada en nuestro texto guía para hoy, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 23. Durante esta temporada hemos pasado muchas crisis. Quizás hemos pasado por diferentes tensiones. Quizás hemos pasado por tensiones financieras o tensiones escolares o tensiones políticas, tensiones familiares, tensiones que tienen que ver con la sociedad, tensiones sociales o raciales, todo tipo de tensión. Y en medio de esta temporada de crisis, nosotros como el pueblo de Dios, como los seguidores de Cristo, podemos continuar proyectando el Evangelio de Dios, podemos continuar proyectando el mensaje de salvación, siendo sumisos a la autoridad. Dios ha establecido en las diferentes instituciones, ya sea la institución de la familia, la institución del gobierno, la institución de los colegios, inclusive en la institución de la iglesia, ciertas autoridades que nosotros debemos honrar y respetar. La pregunta sería, ¿por qué? Bueno, precisamente vamos a responder por qué a través de nuestro texto guía para hoy. Tengo 3 pensamientos que nos van a contestar es por qué es que nosotros debemos honrar y respetar a la autoridad. Los animo a que saquen papel y lápiz para tomar unas notas y pueden escribir allí en sus casas el punto número 1 que dice así: debemos honrar y respetar toda autoridad por causa de Dios. Nuestro texto guía dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 14 lo siguiente: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pedro nos está diciendo que por causa del Señor, por reverencia al Señor, por amor al Señor, nos debemos someter a toda autoridad humana. En el lenguaje original del Nuevo Testamento, en el griego, la palabra someter tiene el sentido de posicionarse dentro de una relación de tal manera de beneficiar a la otra persona. Así que cuando Dios nos instruye, nos dice que nos sometamos a toda autoridad, nos está pidiendo que nos sometamos, que nos posicionemos bajo el mando de esa autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mostrar nuestra actitud. No es la actitud de un cobarde, no es la actitud de una persona que tiene miedo, no es la actitud de una persona que es temerosa. Es la actitud que tiene un ciudadano del cielo. Hemos sido llamados a ser ciudadanos celestiales. Somos extranjeros en esta tierra y hemos sido llamados a posicionarnos en esta tierra con el propósito de beneficiar la tierra. ¿Cómo? Colaborando en avanzar el reino de Dios. ¿Cómo es que podemos colaborar y avanzar el reino de Dios? Pues escriban allí en sus notas como letra A: colaboramos al difundir la voluntad de Dios. Pedro comienza comunicándole a su audiencia lo que escribe allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que dice: porque esta es la voluntad de Dios. Pedro comienza difundiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer lo que Dios ha dispuesto, es vivir lo que Dios ha decretado. En la oración que Jesús nos deja como modelo en el Padre Nuestro, se exhorta a los seguidores de Jesús, a los hijos de Dios, a orar continuamente para que se haga la voluntad en la tierra, así como ya se hace en el cielo. Así que colaborar con avanzar el reino de Dios tiene como objetivo difundir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero además, escriba allí:
como letra número B, colaboramos al corregir problemas de ignorancia. Nuestro texto guía dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 15 al 16, lo siguiente. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo? Bueno, nos dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. En los tiempos en que Pedro está comunicando estas palabras a su audiencia, también había las tensiones de esa época como las hay en nuestra época. Y había ciertas personas insensatas que estaban siguiendo de cerca a los seguidores de Jesús. Estaban siendo insensatos, eran inconversos insensatos que estaban criticando la fe cristiana y la conducta cristiana. Y Pedro notó esto. Y Pedro sabía que si esas personas, esos creyentes de esos tiempos, iban a impactar su comunidad, ellos tenían que ser irreprensibles y a la vez ellos tenían que poder vivir la vida que va de acuerdo con el testimonio de una vida transformada. Por eso Pedro les recomienda que honren toda autoridad, que no en ningún momento desprecien la autoridad, sino que se sometan a toda autoridad. ¿Por qué? Porque así ellos iban a silenciar las críticas de esos inconversos insensatos y además iban a tener la oportunidad de acercar a esos insensatos a conocer del amor de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo pensamiento. Debemos honrar y respetar toda autoridad porque eso haya gracia con Dios. Nuestro texto guía dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 19 lo siguiente. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia. ¿Qué es lo que haya gracia? Si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pedro está diciendo que la actitud de sumisión que nosotros practiquemos es algo que le agrada a Dios, algo que complace a Dios. A través de todas las instituciones que se han establecido aquí en la tierra, toda institución humana, ya sea la iglesia, ya sea el gobierno, ya sea el hogar, Dios se complace cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de esa institución. Es más, nos dice que ese acto de sumisión es digno de admiración de parte de Dios. Es como si Dios estuviera diciendo, wow, qué tremendo. Es algo que de parte de Dios siente el deseo de agradecer. La pregunta sería, ¿qué es lo que hace que Dios sienta el deseo de dar gracias? Bueno, para comenzar, no es cuando protestamos la autoridad, no es cuando respondemos con grosería a la autoridad, no es cuando nos rebelamos contra la autoridad, es cuando en medio de todas esas tensiones nosotros permanecemos conscientes de la voluntad de Dios, permanecemos conscientes de que Dios todo lo ve, todo lo conoce y que no nos ha abandonado. Y entonces en ese momento podemos tomar la decisión de soportar con gran paciencia ese sufrimiento que es causado por esa autoridad de manera injusta. Es más, Pedro lo amplía de la siguiente manera en nuestro texto guía, en 1 de Pedro 2:20, diciendo lo siguiente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia de Dios. En otras palabras, Dios no se complace cuando el castigo, el sufrimiento que mereces debido a tu pecado
lo soportas con paciencia y perseverancia, pero Dios sí se complace cuando soportas con gran paciencia el sufrimiento, a pesar de que ese sufrimiento o esa infracción es injusta, que no has cometido nada al respecto, ningún pecado al respecto. La pregunta sería entonces, ¿quién es nuestro modelo a seguir? Bueno, escriban como letra A allí en sus notas. Nuestro modelo es Jesús. Nuestro texto guía dice en Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 22, lo siguiente: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo, para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Jesús no solamente sufrió de manera injusta para rescatarnos, sino que vivió una vida de sufrimiento para dejarnos unas huellas que seguir. Él sufrió, Él padeció y lo hizo pacientemente, a pesar de que nunca pecó, para que nosotros tuviésemos el modelo correcto de la actitud de sumisión que agrada a Dios. El punto es, ¿cómo fue que Él lo hizo? Bueno, eso nos lleva a la letra B. Escriba como letra B. Jesús tenía una estrategia simple. Nuestro texto guía dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23 lo siguiente: y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. La estrategia de Jesús era sencilla: 0 represalias. En plena mansedumbre y en humildad se encomendó al Padre. Para Jesús lo importante no era el derecho ni el poder. Él tenía todo el derecho y todo el poder para acabar con todos, pero Él estaba comprometido con la misión de su misión y la cumplió hasta el final. Y a través de esta reflexión que hemos compartido hoy, hemos aprendido de que nosotros los creyentes hemos sido llamados a esa misma misión que Jesús, la misión de su misión. Y lo que tenemos que hacer es posicionarnos de tal manera que Dios nos pueda utilizar para avanzar el reino de Dios, a pesar de las diferentes tensiones en las que podamos encontrarnos, para que podamos continuar proyectando el evangelio de salvación en nuestra comunidad. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos has invitado a colaborar en avanzar el reino de Dios. Damos gracias también a Jesús porque nos dejaste las huellas a seguir para que podamos tener la actitud correcta de sumisión frente a toda autoridad. Para que en el proceso, Señor, tú puedas utilizarnos para avanzar el reino de Dios al difundir tu voluntad a través de nosotros, al ver el modelo de Jesús a través de las obras que tú hagas a través de nosotros, y al ver reflejado el amor tuyo a través de las manos y los pies de Cristo a través de nuestra obediencia a la autoridad. Señor, danos el poder, danos, Señor, la sabiduría para perdurar, para ser consistentes y para cumplir con esta misión de sumisión. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los amo, que Dios los bendiga.